Bueno, mire, vamos a más información. Le voy a pedir al equipo que nos grabe. Esto también es muy delicado. Fíjese que finalmente el gobierno de los Estados Unidos consiguió que uno de los principales artífices o señalados artífices de los ataques terroristas el 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York se declarara culpable, con lo que, bueno, pues efectivamente no será ejecutado, será eh, condenado a prisión perpetua, pero con la posibilidad de no estar aislado el resto de su vida. Este hombre fue detenido y pues durante mucho tiempo estuvo confinado en esas cárceles que son, bueno, pues señaladas por la infamia como, Guantánamo, y ahora se consigue que finalmente se declare culpable, acepte declararse culpable, y con esto, bueno, pues no pasará el resto de sus días confinado, no, es decir, sin contacto con alguna otra persona, podrá ver a otras personas, a miembros de su familia. Le comparto lo que publica la agencia Associated Press. Dice: Khalid Sheikh Mohammed, acusado de ser el principal conspirador en los atentados contra Estados Unidos perpetrados por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001, ha aceptado declararse culpable, informó el miércoles el Departamento de Defensa, lo que apunta a una resolución de un atentado que alteró el curso de Estados Unidos y de gran parte de Oriente Medio. Exactamente esa chingadera que planeó ese hijo de la chingada que tiene usted en pantalla. Bueno, pues ese, ¿no? Desencadenó que otros hijos de la chingada lo utilizaran de pretexto para cometer sus tropelías. Recordará usted que el expresidente George W. Bush, quien era pues el mandatario de los Estados Unidos en ese entonces, utilizó esto de pretexto para invadir Afganistán e invadir Irak, en donde se cometieron pues una serie de violaciones a los derechos humanos, en donde también asesinaron a miles y miles y miles de niños inocentes, a familias inocentes enteras. Y bueno, pues obviamente ahí la familia Bush, ya sabe, ¿no? Que tiene sus cosas muy cuestionables. Durante muchos años protestamos esta guerra, muchos de nosotros, eh, muchos de nosotros la vimos como una situación terrible, como siempre es la guerra, ¿no? Pero es claro que George W. Bush utilizó este atentado para encender las pasiones del pueblo estadounidense y que se justificara su guerra injusta en Irak. Malentienda, él argumentaba, George W. Bush en aquel entonces, después de los atentados del 11 de septiembre, que Saddam Hussein, quien fuera pues el líder ahí autoritario de Irak, tenía armas de destrucción masiva. Para esto, bueno, pues expertos de la ONU, expertos en armamento, hicieron una serie de visitas, de revisiones en todo el país, y Naciones Unidas declaró que no encontraron armas de destrucción masiva. De hecho, al pasar de los años y después de la presencia de Estados Unidos, se comprobó que nunca existieron armas de destrucción masiva en Irak, y aún así Bush, pasándose la ley internacional por el Arco del Triunfo, invadió Irak, causando muerte y destrucción a su paso, pero de manera monumental. Monumental, tampoco malentiendas, Saddam Hussein no era pues así, una perita en dulce. También él, como, pues si no me equivoco, líder suní, persiguió a pues, personas de la corriente chiita ahí en Irak, utilizó efectivamente armas químicas en contra de ellos, ¿no? De la población. Fue un tipo muy autoritario que torturó gente en sus cárceles, que pues bueno, por supuesto que era un tirano, Saddam Hussein, pero eso no justificó la invasión de los Estados Unidos a Irak, nunca la justificó. Trajo muerte tanto a iraquíes como a estadounidenses, soldados que nunca regresaron a casa, contratistas que nunca regresaron a casa. Eh, Fue a partir de ahí que se utilizó como medida de terror decapitar personas frente a una cámara, algo que desafortunadamente ahora hacen los miembros del crimen organizado en México. Pero fue vamos, uno de estos grupos originados a partir de la guerra de Irak,
que decapitan desafortunadamente al señor Nick Berg, quien aparece frente a una cámara, da a conocer sus datos, da a conocer de dónde era originario en los Estados Unidos. Creo que me parece que hasta hablaba de cómo le gustaba andar en bicicleta. Inmediatamente después, un grupo de encapuchados le cortan la cabeza con un cuchillo, ¿no? Imagínese usted mientras el hombre grita desesperadamente, y bueno, ese es uno de tantos muertos que se fueron, pues vamos, que tuvieron lugar en esa horrenda guerra ocasionada por, pues, en primera instancia por este tipo, que ahora se declara culpable, y bueno, pues le, para obtener una serie de situaciones en cuanto a su vida, ¿no? Dice APE, se prevé que Sheikh Mohammed y dos cómplices, Walid bin Atash y Mustafa al-Hazawi, se declaren culpables la próxima semana ante la Comisión Militar de la Prisión Estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba. Funcionarios del Pentágono se negaron a hacer públicos los términos del acuerdo de culpabilidad. El diario New York Times, citando funcionarios del Pentágono no identificados, digo que los términos incluían la antigua condición de los hombres de evitar el riesgo de ser condenados a muerte. El acuerdo de Estados Unidos con los hombres para declararse culpables se produce más de 16 años después de que comenzara su procesamiento por el atentado de Al-Qaeda. También se produce más de 20 años después de que los atacantes estrellaran aviones comerciales, de los cuales habían tomado el control. El atentado causó la muerte de casi 3,000 personas y desencadenó años de guerras de Estados Unidos en países de Oriente Medio. Pero quiero insistir, esto de que desencadenó años de guerras, más bien fue el pretexto que utilizó otro político llamado George W. Bush para llevar destrucción y muerte a la humanidad. Ese fue el pretexto que utilizó este tipejo, que bueno, pues está muy feliz, ¿no? Él es uno de los presidentes más queridos de esta tierra, de este país. Hasta habla español, él pues, siempre se declaró muy cercano al pueblo de México incluso, ¿no? Y es pues uno de los más sanguinarios presidentes que ha tenido Estados Unidos. Ahí eso lo tendría, no sé si viene más adelante la nota, pero eso lo tendría que aclarar la agencia Associated Press, lo tendría que decir, oigan, pues sí, ¿no? Este hijo de la chingada, junto con Osama Bin Laden y sus amigos, planearon este horrendo ataque a los Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Planearon una situación espantosa que ocasionó muchas muertes, pero los otros también provocaron destrucción y muerte a su paso, millones de muertos, bueno, más bien cientos de miles, no. Ahí le voy a buscar el dato de cuántos civiles murieron durante la guerra de Irak, ¿no? Es algo aterrador. Irak y Afganistán. Hoy vea usted cómo han quedado ese par de países destruidos. Hay un documental de este señor que hizo, hace varios documentales muy, muy fuertes. Uno de ellos es Bowling to Columbine, uno de esos, ¿no? Pero otro trata sobre precisamente la guerra y muestra a este señor cómo es que, por ejemplo, la capital Bagdad de Irak, como lucía como la Ciudad de México, ¿no? La gente, pues, viviendo su vida normal, yendo a trabajar, ¿no? Los niños yendo a las escuelas, a los kinderes, a las guarderías, ¿no? Una vida normal de la gente, así como la Ciudad de México. Y de pronto llega la invasión a Irak y pues su vida cambia por completo. Quiero mencionar esto porque Donald Trump está amenazando con utilizar escuadrones de la muerte o drones o incluso invadir México en caso de que gane las elecciones, dizque para combatir el crimen organizado, ¿no? Se lo quiero mencionar porque en ese documental, que se lo voy a buscar, se me fue el nombre de ese documental, se muestra cómo dos infantes de marina del ejército de los Estados Unidos, en la víspera de Navidad, primero tienen su fiesta ahí, ¿no? Con su escuadrón y etcétera, ahí en Irak, y después se salen en mitad de la noche para cumplir con esta política del ejército de Estados Unidos de detener varones mayores de 14 años en adelante, de familias civiles, para evitar que haya levantamientos, sobre esto saber qué.
y llevan la cámara, ¿no? A una de estas redadas que hacían estos hijos de la chingada. Llegan dos infantes de marina, se meten a una casa donde hay una familia ahí en Irak. eh, a todos los tiran al piso, los amarran y se llevan al papá. Una familia que tenía dos niños, una señora, ¿no? Y mientras se llevan al papá, pues los niños llore y llore, gritando, no te lleves a mi papá, por favor, no imagínense, ¿no? La esposa, el señor llorando, ¿no? Y eso es lo que quieren los que quieren invadir México u otros que mexicanos que dicen, sí está bien, que vengan los infantes de Marina a México, ¿no? O sea, imagínense, imagínense. No más guerra, por favor. Queremos la paz. Dice Associated Press, Terry Estrada, presidenta nacional de un grupo de familias de víctimas del llamado 911, 9/11 Families United, se encontraba en el Tribunal Federal de Manhattan para asistir a una audiencia sobre una de las muchas demandas civiles cuando se enteró del acuerdo de culpabilidad. Estrada, que muchas familias solo querían, dijo que muchas familias solo querían ver a los hombres admitir su culpabilidad. Dice, personalmente yo quería ver un juicio, dijo, y simplemente me han quitado la justicia que esperaba, un juicio y el castigo. Eran cobardes cuando planearon el ataque y son cobardes hoy, afirmó. Decenas de familiares de los asesinados murieron mientras esperaba la resolución del caso y muchos, por supuesto, muchas personas que sobrevivieron, muchos de los bomberos y de los policías que atendieron el llamado de emergencia debido a lo que respiraron, ¿no? De estas partículas que se originaron tras la caída de las dos torres gemelas, murieron de cáncer, de enfermedades respiratorias en lo subsecuente. Y le digo, un día muy negro para la historia de la humanidad que cambió para siempre nuestra geopolítica en todo el mundo, en definitiva. Y bueno, miren, no es que yo exija que maltraten a ese hombre, ¿no? Que pues fue uno de los principales artífices de los ataques a las Torres Gemelas. Pero bueno, pues ahora ya se va a salir con la suya, no va a poder, no va a ser sentenciado a muerte. Yo estoy en contra de la pena de muerte, pero bueno, le digo, en estricto sentido está saliendo con la suya porque no lo van a condenar a muerte, no lo van a condenar a confinamiento solitario, ¿no? Va a ser condenado a cadena perpetua y va a tener la oportunidad de ver a sus familiares, ¿no? Después de, de los horrores que le causó a la humanidad. Ahí lo tiene usted. Esto es muy desalentador. Pues obviamente seguimos buscando la paz. Pero fíjese, ahí en